Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer. Los mejores panelistas, los mejores invitados los tenemos acá para que pasemos unas noches agradables. Igual, si usted no lo está escuchando en vivo a través de YouTube, pues el resto de semana queda en las demás plataformas. Dígase, por ejemplo, un Spotify, hay gente que consume por Google, que consume por Deezer. Esa plataforma verde, ahí hay una deuda. Necesitamos que nos ayuden a crecer más y más y más. No me pongo brava con las demás, pero pues nos dicen, nos pullan siempre, hey, que la verde, que promocione el Spotify, listo, de una. Pero en YouTube están organizaditos todos los capítulos y es el que siempre pues movemos en el tema del live, el canal de los 40, usted ya sabe, la emisora más viral de Colombia. Un habitual de la casa, el gran Don Puro Cuento, el gran Javier Romero. Javier escribe, ustedes saben que él se ha inventado muchísimas cosas desde la época de pandemia que andábamos acá y todo eran como sueños y ahora ya andamos en una parte realmente muy pro, porque todos sus sueños se han hecho realidad en cuanto a cosas que pues que no pasaba nada en el sentido listo, pues él puede escribir, es uno de los referentes de la literatura de terror colombiana, pero dice, bueno, y si hacemos algo interactivo, si hacemos un festival interactivo, si hacemos cosas raras, como, no sé, caminatas de terror y así, y todo eso le ha ido saliendo y me parece muy bacano, porque aquí la caja de Pandora siempre ha sido esa punta de lanza. Todo le ha salido, ¿no, viejo Javi, con las buenas noches, ¿no? Buenas noches, sí, varias pesadillas hechas realidad, hermano, haciendo cada vez más importante el terror en Colombia, sobre todo en la parte del teatro y el audiovisual. Digamos que también hay cosas de literatura, revistas, fanzines, pero sobre todo yo me he enfocado es en el tema del teatro, de las experiencias inmersivas de terror. Esa es como la especialidad desde el año 2022. Venimos con experiencias y cosas muy interesantes, pero también por el lado del cine también se han hecho cosas siempre enfocados en el terror y en el misterio. Ese es el género en el que me especializo y la verdad me siento muy contento de eso y no sobra enviarle un saludo a todos los oyentes de los 40 que han estado bien en compañía y chévere porque ahí vamos creciendo realmente. Qué nota crecer de la mano, porque efectivamente, mire, la primera vez que Javi estuvo acá, cuando estábamos en pandemia y qué tales, fue porque él estaba hasta ahora haciendo pues como un tema de podcast y ahora lo que yo llamo es esa multiplataforma, digamos usted, si nos escucha, usted tiene esa concepción radial, pero realmente pues radio no es porque esto es un podcast, claro, es una emisora. Pero entonces siempre es que no, que por favor hagan un corto, que por favor hagan un reel, entonces eso se vuelve multiplataforma. Entonces, por ejemplo, mire, vamos pedazo a pedazo con todas las conquistas de este man. Ahora andamos con un cortometraje que usted me dice que está súper multipremiado y uno dice, listo, pues uno no quiere ser peyorativo con Colombia, pero bacano, o sea, bacano hacer grande Colombia. Pero cuando usted me menciona otros países, uno dice, hermano, el solo hecho de que proyecten la película o el cortometraje, así uno no gane, eso es muy cerdo, amigo. Entonces, por favor, contémosle a la gente los logros de Colombia y dónde se ha proyectado internacionalmente el cortometraje, de qué se trata, Javi. Pues Horas Extras es un cortometraje, hermano, protagonizado por Rami Herrera y también aparece John Alex Toro en una aparición sorpresa, que es dirigido por Andrés Gómez Tobar y lo escribí yo, hermano, y he tenido la fortuna de estar en festivales del talante de Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival más antiguo y más respetado del género acá en Latinoamérica, en el Chicago Horror Film Festival, en el Etreum, Estados Unidos, Canadá, en Colombia, en el Philadelphia Showcase de Artes, ha estado también en el Curtas de España, ha estado en varios festivales, o sea, ha tenido un gran movimiento. Fue premiado en el Medellín Horror Film Fest, en el Cali Horror Film Fest como mejor cortometraje nacional entre más de 60 propuestas en cada uno de los festivales que se presentaron. Ya fue seleccionado al Bogotá Horror Film Fest, va a participar en la competencia nacional. También fue seleccionado entre 250 cortometrajes, también hace parte de esa selección. Y realmente se han abierto muchísimas puertas con este cortometraje. La acogida del público ha sido muy grande. Rami Herrera se ganó
el premio internacional a mejor actriz por su interpretación de Susana, que es el personaje principal de este cortometraje, que es una moderadora de contenido. Digamos que para la gente que no conoce de pronto el tema, los moderadores de contenido son las personas que se encargan de filtrar el contenido nocivo en redes sociales. Van desde cosas como grosería, lenguaje de odio, hasta cosas muy turbias que digamos que no vale la pena mencionar aquí, pero lo peor que se imaginan lo puede estar filtrando una persona de esas. Que yo me acuerdo incluso cuando estuvo muy de moda los temas noticiosos, como usted dice, pues no hace falta mencionar como los lugares o las personas, porque además hay gente que no quiere que hablen de ello porque quedaron mal de la cabeza. Son ideas que han surgido pues de estas charlas. O sea, usted me dice moderador de contenido, yo me acuerdo automáticamente de la compañía y de personas que además fallecieron. Es más, me acuerdo, no sé si usted lo ha visto por ahí, ahora que están también muy de moda los microcortometrajes hechos con IA, de unos, como unos peluches, y entonces los peluches lo que hacen es recrear esas, como desde el lado del humor negro, y entonces exacto, que se murió un personaje ahí y que la gente siguió trabajando. Y uno dice, me río, es de horror, pero son historias de la vida real. Y efectivamente también eran moderadores de contenido, ¿o no, Javi? Sí, eso es un tema que ahorita están haciendo como una especie de mopeds, que ahorita hay una demanda con eso, digamos que eso es uno de los prompts que no se puede usar tan fácil ahora en los generadores de IA porque hay una demanda de los Hensons, que son los creadores de los mopeds. Ellos dicen que son como los que les están robando la idea, ¿podría ser? Sí, 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 ahorita hay una cantidad de demandas y de cosas alrededor de la inteligencia artificial que para mí es una herramienta muy valiosa. Hay dos cortometrajes que hemos hecho con inteligencia artificial con un amigo que se llama Gino Carranza. Uno se llama ¿Sabes invocar espíritus? Y el otro se llama Sobrevivió un monstruo. En mi cuenta de Instagram, que es Romero Escribe, los pueden ver completamente gratis y es interesante explorar la técnica, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos en algún momento con las personas que están muy interesadas con eso, así como hay gente que cuando salió Photoshop y le dio por mamar gallo con el Photoshop haciendo montajes, hay otros que sí hicieron cosas mucho más pro. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Hay unas cosas tremendas y creo que pues la responsabilidad es de uno, güey, cómo la usa y cómo la mueve. Tremendo, sí, tienen toda la razón. El viejo Javi, recuerden cualquier cosa, hacérnoslo llegar a numeral, la caja de Pandora los 40 en Twitter, o si no, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia. Eso en cuanto al tema de cortometraje, pero lo que usted dice, de hagamos vainas locas, teatro en la calle, vainas inmersivas, lo de la oficina del terror. Ahora, ¿qué tenemos de ese tipo de experiencias teatrales, Javi? Ya vamos para la cuarta experiencia, Chancho. Arrancamos en el año 2022 con un equipo maravilloso que es el colectivo Rolo, donde tenemos a gente firme y que ha estado ahí como Alejandro Prieto en la dirección actoral, como Xiomara Casallas en el diseño de producción y el arte, como Diego Gómez, como actrices como Juliana Jerez. Ahora tenemos un nuevo elenco que también hace parte Daniela Rocha, Bastián Huasca, Catalina Gallego. Son actores nuevos, pero gente que es muy pila y estamos ahora con una nueva experiencia en el barrio La Candelaria, en el centro histórico, en una casa de más de 200 años que se llama Casa Fobia. ¿Qué se van a encontrar en Casa Fobia? Básicamente van a encontrarse y enfrentar sus miedos en una experiencia hipnótica. Básicamente, vamos a hablar de terror psicológico. Es la primera vez que yo enfatizo en el terror psicológico y en el survival horror y en la parte hipnótica, y eso es lo que va a pasar con Casafobia. Vamos a recorrer una casa enorme de más de 200 años y, como siempre, los cupos son limitados. Se está moviendo muy bien la boletería y estrenamos el 11 de octubre. Hay mucha expectativa y la cosa está muy bien con Casafobia. Como se estrena el 11 de octubre, entonces intuyo que esto incluye pues para el 31 de octubre, o cómo lo tienes pensado, por semanas, par de funciones semanales, ¿cómo lo tenés pensado? Vamos a estar los sábados, Ok. del 11 de octubre al 15 de noviembre,
como siempre, se abren funciones, porque es que la realidad es que, pues, así ha sido los últimos 3, 4 años, las boletas se agotan muy rápido y nos toca abrir nuevas funciones. Ok, ok. Vamos a hacer una función especial de Halloween, es posible, pero primero tenemos que llenar, ya hay funciones que se van llenando. La gente desde la oficina del terror, esto tuvo muchísima acogida. Y ya digamos que lo buscan a uno y hay espectadores que literalmente le dicen a uno, es mi plan favorito del año y quiero ir. Lo esperan y eso realmente es muy satisfactorio y el público lo conoce. Y a mí me parece muy bonito que lo reconozcan a uno por hacer teatro. Yo respeto y admiro mucho a los creadores de terror que hacen podcasts, que hacen todo este tema y lo reconocen por eso. Y a mí me parece muy chévere hacer teatro y hacer esto porque lo reconocen a uno en la vida real, ¿no? Digamos que hace poco veía una entrevista a un dramaturgo argentino que decía que el teatro se estaba convirtiendo en la primera línea de resistencia a toda esta sobreexposición que tenemos y ahora a esta era en la que estamos que todo el tiempo estamos sometidos a toda clase de impulsos, ¿no? Y todo es digital. No. En el teatro todo es real. Lo que tú miras ya se queda ahí, hace parte de tu memoria, hace parte de tus recuerdos y ya, y de eso se trata, ¿no? Y eso es muy interesante y eso es muy chévere y mucha gente me dice, bueno, ¿y tú por qué no haces un podcast? ¿Tú por qué no haces eso? Tal vez me anime, pero realmente a mí lo que me gusta es, si me quieren ver a contar historias, si me quieren ver en eso, vayan en vivo y en directo y eso es lo que me ha apasionado. El cine, el teatro y claramente las letras, pero siempre enfocado en terror. Listo. Y entonces ahora en esa charla, porque digamos que hoy quería hablar un poquito de ese famoso terror urbano y esto clasifica, porque finalmente es una experiencia teatral, pero es lo mismo, o sea, es una casa que estamos viendo que es real, que vamos a ir a una casa y nos vamos a meter en un tema de terror psicológico, pero pues es urbano, como si imaginen que usted mañana lo invitan a almorzar en una casa y pues llega y la casa es tenebrosa y todo y que pasaran un montón de cosas, pues es el famoso terror urbano. Eh, lo primero, ¿qué dicen los actores? Es decir, porque vos me decís, yo ya como un productor, como un escritor, estoy feliz, pero los actores, ¿cómo ven la vuelta? ¿Lo sienten más real? ¿De pronto se meten más en el cuento? ¿Se asustan más? ¿O cómo lo ves? Los actores, digamos que yo siempre que hago una entrevista y alguien se quiere involucrar, yo la primera pregunta, de las primeras preguntas que les hago es, ¿les gusta el terror? ¿Tienen algún tema con el terror? Porque realmente hay que sentirse cómodo con esto, porque es una formación especial y digamos que aquí se está haciendo un semillero muy interesante y no existen muchos alrededor del género terror. En Colombia uno encuentra un montón de semilleros de comedia, de drama, pero semilleros de enfocados, especializados en el terror, muy pocos. Y yo siempre lo digo, es que aquí no solamente hacemos terror en octubre, aquí hacemos terror todo el año. Que octubre es nuestra temporada alta, sí, es nuestra Navidad, sí, pero desde enero estamos haciendo terror, estamos haciendo lanzamientos, estamos haciendo publicaciones y estamos dedicados a eso. Y es interesante, pero sí hay gente que le da miedo realmente y creen mucho en ese tema de las energías y todo. Incluso hay un especial con Howard Gutiérrez, que también es amigo de esta casa, que se habló de gente que tuvo experiencias paranormales estando en terror callejero y en la oficina del Terror 2. Y hay una persona que hizo parte del equipo que tuvo temas ahí un poco hartos paranormales, pero yo les advierto y les digo, muchachos, vamos a manejar unos temas delicados, vamos a hacerlo con la mayor responsabilidad porque así lo hacemos, pero es posible que sucedan cosas. Yo les advierto. Yo les advierto y los comunico a las actrices que he tenido, a los actores que he tenido en este proceso, que les envío un saludo y les un abrazo y siempre les deseo lo mejor. Siempre soy claro, incluso les pasaban cosas y yo siempre he sido un llamado a la calma, porque pues es eso, digamos que también es algo mental y ahí entra la eterna discusión que siempre se ha tenido, ¿no?
pero chévere porque, digamos, se meten realmente en el cuento, o sea, lo que vos decís, o sea, el actor realmente dice, bueno, esto es una casa, no sé qué, y nos estamos metiendo en el cuento, y ahí ya a partir en adelante pueden pasar cosas paranormales, o los personajes, ya el público que se va metiendo en el cuento, se pueden sugestionar, pueden empezar a llorar, qué sé yo, se vomita, bueno, no sé, pero muy, muy bacano lo que vos comentás. Y mientras ibas hablando, se me iba ocurriendo también pues como una idea. Como dices que hay muchos semilleros, también me puse a pensar, oiga, no hay como un, qué sé yo, un terror comedy, o sea, un terror comedy, no, sino como una presentación de terror en la cual alguien vaya contando sus historias y vaya haciendo ahí la performance ahí con un micrófono, como si fuera un stand-up comedy. Y que, qué sé yo, y que le llueva sangre o que le lluevan pescados o lo que sea. O sea, es decir, hay formas de contar historias y hay formas de promover el terror y las que vos estás haciendo pues están siendo muy exitosas, ¿no? Sí, afortunadamente a la Casafoya le ha ido muy bien, a la Oficina del Terror, a Terror Callejero. La Oficina del Terror tiene dos partes. Terror Callejero tiene una y viene esta de Casafoya, que es la nueva. Digamos que en cuanto a la comedia y el terror hay un par de ejercicios. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sé que en el Teatro Santa Fe el año pasado hubo un personaje. Son como los ejercicios que hay como ese combinado con comedia en estos momentos en Colombia. Por ahí vi un ejercicio que yo no sé, lo vi como una vez, que fue Camilo el Mago en una fogata hablando con alguien y hablaban como historias de terror y combinaban, pero yo solo vi un video de eso realmente. Yo no sé si es que están haciendo un piloto o una vaina así, que son ejercicios y está bien y generalmente se hacen en octubre, en esta época. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo hacemos todo el año. Básicamente aquí nosotros hacemos eso todo el año. Horror Rolo, Javier Romero. En mi cuenta de Instagram van a encontrar este terror todo el año. Publicaciones. El año lo arranqué lanzando una revista de sopas de letras sobre asesinos seriales que se llama Serial Soup. En junio hicimos el primer OPEC MIC paranormal de Colombia con Álvaro Vanegas y Ángela Falla, que se llama Ciudad Oscura, y estamos rematando el año con Casafobia y el próximo año ya estamos proyectando nuevas cosas, porque son los proyectos así, claramente también con las funciones que estuvimos de horas extras, que estuvo en varios festivales, entonces todo el año es terror, 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 y me encanta, la verdad, o sea, esto lo digo a modo de satisfacción personal y profesional de hacer eso y hacer lo que uno ama. Y me imagino que el otro año de pronto que Feria del Libro también alcanza o no. O ahora, No, el otro año voy a lanzar una nueva publicación impresa, voy a lanzar varias cosas. Yo soy un autor independiente y cuando digo que soy un autor independiente hablo en todos los sentidos, desde el teatro hasta la literatura. Uno trata de llegar a acuerdos con las editoriales y todo, pero yo no me detengo por eso. Esa ha sido como mi característica, que si yo logro un acuerdo con una editorial bacano y llegamos a algo chévere, lo hacemos juntos. Pero si una editorial no logra, por ejemplo, Serial Sub es una autopublicación y ya se vendió toda la primera edición. Una chiva para Casafobia, voy a sacar la edición y los espectadores la van a poder comprar allá. Es una revista de edición limitada y se vende poco y se vendieron las 200 unidades prácticamente en la feria del libro. Entonces es interesante porque son proyectos chéveres, porque sopas de letras de asesinos seriales no es que haya muchas, ¿no? total. Las ilustraciones y todo. Entonces eso es lo bacano. Yo creo que el otro año me animo ahí, cuento la chiva a sacar la revista Horror Rolo. Ok. Igual cuando uno va a La- cuando uno va a la Feria del Libro, pues también eso va colindando a muchas actividades que a veces hacen dentro de la Feria del Libro que no tienen que ver con libros, ¿no? Exacto, no, a mí la Feria del Libro me encanta. Digamos que yo respeto un montón a mis colegas que hacen libros cada año, pero para mí los libros son mis obras de teatro, los cortometrajes. Ok. Así lo veo yo. Así como mm,
un autor de terror se obsesiona por sacar su libro y lanzarlo en la fiesta del libro de Medellín, que ahorita estamos en la fiesta del libro de Medellín, o en la feria del libro de Bogotá, de Bucaramanga. Mi obsesión y mi pasión es lanzar mi propio evento, mis propias obras de terror, y esas son mis obras. Y lo que me ha hecho a mí como autor es eso, el teatro y el cine. Tanto que para el mes de octubre tengo ya la invitación para hacer una charla en el Bogotá Horror Film Fest sobre eso, sobre mi trayectoria como autor de teatro en terror, que no hay muchos en Sudamérica. O sea, los dedos de la mano, me sobran los dedos de la mano para contar los autores de terror que hay, de teatro de terror. Entonces es interesante. Me parece muy, muy bacana la brecha que ha abierto Javier y como dice, eso incluye un montón de cosas porque también se tiene que meter el tema de guiones, de producción, de teatreros, de los actores, de producción y eso pues obviamente abre mucho más campo para mucha más gente. Hablando también dentro de este famoso terror urbano que hoy quería hablar con él porque obviamente Javier sigue escribiendo cositas por ahí en Twitter de vez en cuando. eh, Cuando me refiero a ese terror urbano, están, pues, por ejemplo, las historias de atracos. Es decir, vuelvo y digo, no necesariamente tiene que haber algo paranormal, que se aparezca un extraterrestre o que aparezca un ovni, no necesariamente, pero sí de pronto las historias de la discoteca vacía, no, tampoco puede haber un fantasma, pero a lo mejor hay un asesino serial escondido en la discoteca, o el señor es un psicópata y es un asesino serial. El solo hecho de que lo atraquen a uno, eso es terror, porque pues, finalmente usted siente la moto. O sea, si yo me imagino escribiendo la situación y veo que suena una moto o veo una moto, yo automáticamente me asusto. ¿Usted cómo ve todo ese tipo de detalles, ya que usted es un gran escritor, querido Javi? Hace un tiempo yo conté una historia que sucede en un exclusivo sector de Bogotá que es el barrio Rosales. En la calle primera, en la carrera primera, hay un personaje que se acerca en las horas de la madrugada, mejor dicho, cuando apenas está saliendo el sol. Un habitante de calle se le acercaba a las personas a pedir monedas. Ah, que por favor regálenme una moneda. Algunos accedían, otros no. ¿Y qué pasaba con los que decían que no? Este tipo tenía una botellita de plástico. La abría y les lanzaba un líquido. Ese líquido le caía a la persona y apenas le caía sentía ese ardor insoportable que significa que le echen ácido sulfúrico a uno. Esa historia dicen que sucedió entre el año 2000 y 2005 en esa zona de Rosales. Que había un loco que si no le daba plata a uno, le lanzaba ese ácido. Eso hace parte de las historias urbanas y vamos a hablar de algo real, ¿no? Si vamos a hablar de otros aspectos urbanos, podemos hacer ese viaje por el mapa de Bogotá, irnos más allá al centro de Bogotá. Y en los años 90 había un centro comercial donde las vibraciones de la música y los gritos de los universitarios llenos de euforia prácticamente hicieron caer el sitio y era los Nutaves, ese bar. Ay, sí, señor. Ese centro comercial de la rumba y el delirio, dicen que se terminó por dos razones. Una razón de índole paranormal y otra razón de índole legal. La razón de índole paranormal es que el dueño una vez, él tenía que hacer un cierre los lunes. Los lunes no abrían por completo el centro comercial. Digamos que no lo abrían desde el domingo a las 10 de la mañana hasta el lunes a las 5 de la tarde. Como que estaba cerrado el centro comercial en ese periodo de tiempo. Y él mientras hacía todo eso, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde empezó a escuchar música salsa en el último bar. Digo, pero ¿cómo así si todavía no está abierto nada?
Subió y encontró, pues, siguió la música y cuando entró, vio a gente bailando salsa, pero como que ya empezó a darse cuenta de detalles en los pies y en todo. Y cuando él se dio cuenta es que ellos tenían los pies clavados al piso con puntillas gigantescas. Y cuando se dio cuenta sus rostros eso eran sonrisas fingidas porque lo que realmente estaban era sufriendo. Y cuando se dio cuenta empezó a sentir olor a azufre y estaba envuelto en las llamas. Y él ahí despertó como de su pesadilla y él dice, yo estuve en el infierno. Y él a raíz de eso quedó muy mal y con los problemas y todo, él ya dijo, ya no más este centro comercial, ya se volvió y cambió su nombre ahora a Los Ángeles, ¿no? Y una de las razones por las que cambió ese nombre a Los Ángeles fue por eso, porque ya no quería que fuera un lugar pecaminoso. Y otra de las razones por que dicen que terminó eso es porque los borrachos desesperados y despechados, que ya no sabían qué hacer, agobiados por su situación emocional, les encantaba subirse hasta el último piso del centro comercial y lanzarse de cabeza para acabar con su vida. Dicen que alrededor de 3 personas de 4 suicidas. Yo le voy a decir una cosa a los oyentes de los 40, si es que en Colombia no existe un centro comercial donde no haya un suicida. Ok. Todos los centros comerciales de esta ciudad tienen un suicida. Y hemos visto en Colombia también varios, ¿no? Claro, todos se lanzan de cabeza. Uno de los más célebres fue la historia de este joven no, en este centro comercial que queda al 80 con Boyacá, para no decir nombres de marcas. Ok. Ese es uno de los más célebres, pero si uno entra a investigar, va a encontrar suicidas en todos los centros comerciales o una tragedia. O una tragedia. Y le iba a complementar algo de Nutaves, porque más allá del relato terrorífico, lo que sea, pues es un facto que no existe. Y para los que no sepan, para los jóvenes, eso en serio sí era como, por decir, la 82 de la época. Ya en la 19 era de verdad un farrón. Yo alcancé a rumbear en Nutaves y por eso le hago esta pregunta como abierta y es... También no será, pues usted dice que, bueno, pueden ser cosas legales, pueden ser terroríficas, pueden ser para una, bueno, muchas cosas habrán hecho de que ese sitio no esté. Pero en su momento, y uno sin darse cuenta, ¿no será que efectivamente ahí habría, no el borracho que se suicida, sino el borracho fantasma? O que así como la historia que usted dice que el señor pensaba que era salsa, realmente era tanta la energía de ese lugar que se mantenía en las cabezas de las personas y de pronto las volvía chifloretas. Es posible realmente, o sea, ese centro comercial se escuchan muchas historias, digamos que actualmente hay muchos teatros y eso cuentan que a veces salen por ahí y se encuentran con gente borracha, pero como que sin ese borracho que, y que en la parte de los baños ven entrar gente y ven como borrachos y entran y no hay nadie. Ahí mismo en los Notables hay una de las tiendas más, es una tienda muy interesante de terror, de las pocas tiendas especializadas en terror que hay aquí, valga la cuña ahí un poquito. Que es bien interesante esa tienda. Ahora, Ahí los Notables. bueno, voy a ponerle cualquier nombre, Los no sé. Ángeles, porque ahora se llama Los Ángeles. Por eso, pero entonces pille y verá, porque le puedo poner una historia que puede ser perfectamente real. Ahí creo que queda una estación, Jiménez o alguna cosa de esas. Y entonces ¿Mm? habrá pasado, o hay historias en serio, de que, se subió el borracho a las 11 pues, que es el último del bus que sale. Y pues como tratando de ayudarle al borracho, uno le dice, uy, hermano, ¿usted para dónde va? Y que insisten que estaban en Nutavis. Pero si me entiende, estamos en 2025, 2024. O sea, un viajero del tiempo, o ¿qué será eso, Romero? Es posible, digamos que hoy en día hay gente que se queda congelada en el tiempo, ¿no? Exacto, entraron.
entró a rumbear en el 2000 y 2025 y seguramente hasta ahora cayó puede pasar, qué sé yo, en nuestras historias, en nuestras cabezas terroríficas puede pasar. Yo otro poco voy a contar una historia que sucede en el Only del centro. En el centro, ok. Que sigue siendo un desafiante, ¿no? Porque ese lugar sigue con lo de las medias y todo ese tipo de cosas y la canasta milagrosa todavía por allá hay, ¿no? El Only es un icono de nuestra ciudad, de Bogotá. Es impresionante las cosas que suceden y claramente no está acepta de los temas paranormales y de las cosas que pueden pasar. Dicen que hay un portal, básicamente. Dicen que hay un portal. Dicen que hay un portal que es un portal del tiempo en uno de los vestidores. El Eso famoso. hace parte, que hace parte, y eso lo voy a contar dentro de poco ahí como chiva para dentro de mi cuenta de Instagram. Sigan mucho de verdad la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter del señor Romero Escribe, de Don Puro Cuento, porque de verdad tiene unas historias muy bacanas. Yo por ahí, precisamente una de esas, que ya igual la habíamos hablado una vez de una discoteca, de los DJs también, los sonidos, tiene unas historias increíbles y por eso me gusta siempre invitarlo, porque sé que tiene historia, sé que está trabajando por el terror colombiano, por el teatro, por todo, por los fanzines, cortometrajes y por eso es muy rico tenerlo acá. Podemos hablar de todos estos temas y no son inagotables, tanto así que ya se me agotó el tiempo para el programa del día de hoy. Entonces, querido Romero, acabemos con las redes sociales, una invitación nuevamente a lo del el tema de la fobia y con eso cerramos el programa del día de hoy. No, todos invitados a Casafobia, que es la cuarta experiencia del colectivo Rolo, donde tenemos a Juliana Jerez, a Daniela Rocha, a Catalina Gallego y a Sebastián Huasca, bajo la dirección actoral de Alejandro Prieto, la dirección general de este humilde servidor Javier Romero y el diseño y producción de Xiomara Casallas. Toda la información la consiguen en @Romero Escribe, en TikTok o en Instagram, si es Twitter, @Don Puro Cuento. Ahí vamos a estar súper pendientes, de verdad es una experiencia que hacemos con todo el corazón y el terror en Colombia cada vez va creciendo, así que péguense a la onda. Muchísimas gracias, Chancho, por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Gracias, viejo Romero. Y ustedes saben que aquí también sigue siendo su casa, la casa del terror. Programa que le corresponde al 21 de septiembre del año 2025 y todavía nos queda un pedazo de colofón, así que no se despeguen de la caja de Pandora de los 40.